Hola a todos, hoy vamos a realizar este hermoso osito u osita de San Valentín para que puedan decorar sus tortas en ese día tan especial. Comencemos. Vamos a empezar por el torso del osito. Para eso vamos a tomar 30 gramos de fondant color beige. Hacemos la pelotita, previamente yo ya agregué CMC y vamos a estirar en diagonal. Que nos quede la parte inferior más ancha y la parte superior más angostita. Vamos a estirar hasta alcanzar aproximadamente unos 4 centímetros y medio de altura, y ahora con una brocheta vamos a marcar el orificio por donde vamos a pasar la brocheta. Ahora agregamos pegamento comestible y ponemos el torso de nuestro osito. Para las patitas vamos a tomar dos pelotitas de 6,5 gramos cada una y también vamos a estirar en diagonal. Cuando tengamos unos 3 centímetros vamos a marcar la parte donde va a ir la patita de esta forma. Ahí ven que se aplanó un poquito, así que volvemos a dar vuelta. También lo pueden aplanar hacia abajo y la patita nos debe quedar así. Repetimos lo mismo con la otra. Ahora vamos a pegar las patitas al torso. Para eso afinamos un poquito en la parte de acá, en la punta, y agregamos pegamento comestible. Le hacemos presión. Hacemos lo mismo con la otra. Nos va quedando de esta forma. Pueden dejar las patitas hacia afuera o inclinarlas, llevarlas hacia el centro. Ahora vamos a hacer los bracitos. Para los bracitos vamos a tomar dos pelotitas de 5,1 gramos cada una y también vamos a estirar en diagonal. Cuando alcance un largo de unos 3 centímetros y medio vamos a marcar un poquitito al centro y con una esteca vamos a hacer dos marcas. Y esto lo vamos a pegar. Aplicamos pegamento comestible y lo pegamos. Y repetimos lo mismo con el otro bracito. Así nos va quedando el cuerpecito entonces del osito. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a hacer una pelotita de fondant de 45,5 gramos. Nos fijamos que no haya ningún tipo de grieta y vamos a aplanar un poquitito. Y ahora con el pulgar está la parte central y un poquito más abajo vamos a aplanar. Para que la parte de donde va la boquita quede más pequeña que la frente. Así. Ahora con un acocador vamos a marcar la parte donde irán los ojos
de esa forma. Y ahora vamos a hacer la marca de los ojos. Para hacer la parte blanca de los ojos vamos a hacer dos pelotitas del mismo tamaño del acocador con el que hicimos la marca de los ojos. Lo aplanamos con el dedo de esta forma. Ahora con este acocador, el más pequeño, vamos a marcar la parte donde va a ir la pupila, que la vamos a hacer de color celeste. Para las pupilas vamos a hacer dos pelotitas pequeñas para que tengan una referencia del tamaño del acocador más pequeño de los 4 que vienen. Le vamos a aplicar pegamento comestible. Primero la aplastamos y después la ponemos en el ojo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos a marcar la parte donde va a ir la pupila con este acocador pequeño. Y ahora vamos a hacer las pestañas y la pupila. Ahora vamos a pegar las pupilas, que las vamos a hacer con dos pelotitas de fondant negro muy pequeñas. Vamos a poner y ahora vamos a pegar las pestañas. También las hice con fondant negro, dejándola lo más delgada posible. De largo las pestañas tienen 1,5 centímetros. Nos va a quedar así y ahora vamos a pintar el iris. Primero vamos a pintar con colorante comestible negro en gel, diluido en algún licor, que puede ser vodka o aguardiente. Y vamos a pintar la parte de arriba del ojo. Y ahora vamos a pintar con azul, colorante comestible azul, también diluido en licor. Nos va a quedar así. Cambia totalmente la profundidad del ojo en la expresión. Ahora vamos a hacer la boquita. Para la boquita vamos a tomar 1 gramo de fondant beige claro. Es este mismo color con un poco más de fondant blanco. Hacemos la pelotita, aplastamos y lo vamos a pegar a la cara. Agregamos pegamento comestible. Nos va a quedar así y ahora empezamos a acomodar. Pueden ser con los dedos o puede ser también con este alisador.
Ahora por los bordes le vamos a agregar un poco más de pegamento comestible para que nos quede bien pegado la boquita a la cara. De esta forma. Ahora vamos a tomar fondant café oscuro, para hacer la naricita. Le aplicamos pegamento comestible y la pegamos, aplastando un poquito la nariz. Ahora que tenemos lista la cabecita, la vamos a pegar al cuerpo. Para eso aquí yo ya había puesto la cabecita una vez. Ya está marcado el conducto por donde va a entrar, así que solamente le agrego el pegamento comestible a la cabecita y a la varilla. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer las orejitas. Para las orejas vamos a tomar 2,1 gramos de fondant beige del mismo color del cuerpo del osito, y lo que vamos a hacer con un acocador, vamos a marcar al centro. Si ven que se le pega, como en mi caso, lo que pueden hacer es agregar un poquito de manteca vegetal en el bolillo y ahí marcar nuevamente. Nos va a quedar así, y ahora con un bisturí vamos a cortar a la mitad. Le agregamos pegamento comestible y pegamos la orejita a nuestro osito. Pegamos una y pegamos la otra. Ahora vamos a hacer el corazoncito que lleva este osito. Para el corazón vamos a tomar fondant rojo y lo vamos a estirar un poco, que nos quede más o menos de unos 0,3 milímetros de grosor, y con un cortador de corazón lo cortamos. Nos va a quedar así y lo ponemos en nuestro osito. Lo pueden dejar sobrepuesto o lo pueden pegar. Ahora vamos a ruborizar a nuestro osito. Para eso vamos a usar colorante comestible en polvo. No lo apliquen directo a la figura, sino que primero sacan el exceso en una servilleta, un paño, y luego ya podemos pintar, ya que si aplican directo les va a quedar manchada la figura. Así nos va a quedar nuestro osito con las mejillas ruborizadas. También podemos agregar un poquito en los pliegues de los brazos. Y por último vamos a agregar el brillo en los ojos, ya que para eso lo vamos a hacer con un pedacito de fondant muy pequeño. De ese tamaño tiene que ser el brillito, muy pequeño, y lo ponemos en el ojito. Bueno, y este es el resultado de nuestro osito San Valentín. Espero que les haya gustado el video. De ser así, pueden regalar un me gusta. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video nuevo ustedes tengan ya la notificación. Muchas gracias.